La pequeña casa de madera parecía a punto de derrumbarse cada vez que soplaba el viento. Las paredes estaban viejas, el techo tenía agujeros cubiertos con plástico, y durante las noches más frías, el aire entraba como cuchillos atravesando cada rincón. Ahí vivía doña Carmen, una anciana de 78 años que prácticamente estaba sola en el mundo. Su esposo había muerto hacía más de 20 años. Nunca tuvo hijos, y los pocos familiares que aún vivían jamás se preocupaban por ella. Pero aún así, todo el barrio la conocía, porque aunque ella no tenía casi nada, siempre encontraba la manera de ayudar a los demás. Si un vecino no tenía comida, Carmen compartía el poco arroz que guardaba. Si alguien enfermaba, ella iba a cuidarlo. Si un niño lloraba en la calle, ella era la primera en acercarse a abrazarlo. La gente decía algo que parecía imposible: la mujer más pobre del barrio tiene el corazón más rico. Y era verdad. Cada mañana Carmen despertaba antes del amanecer. Con mucho esfuerzo acomodaba sus viejos zapatos desgastados. Tomaba una pequeña bolsa de tela y caminaba lentamente por las calles vendiendo empanadas caseras para sobrevivir. Su espalda ya estaba muy encorvada. Sus manos temblaban constantemente, y caminar le dolía muchísimo. Pero jamás se quejaba, porque según ella, mientras Dios me dé fuerzas para levantarme, todavía tengo algo que hacer en este mundo. Aquella mañana el frío era insoportable. La lluvia había dejado las calles llenas de lodo, y Carmen apenas había vendido 2 empanadas en todo el día. Tenía hambre, muchísima hambre, pero aún así, cuando pasó frente a una casa humilde y escuchó llorar a un niño, se detuvo inmediatamente. La puerta estaba abierta, y adentro una joven madre intentaba calmar a su pequeño hijo. «Ya no queda comida, mi amor», decía entre lágrimas. Carmen observó la escena en silencio. Después abrió lentamente su pequeña bolsa. Sacó las únicas 2 empanadas que le quedaban y las entregó. La mujer la miró sorprendida. «Pero usted necesita venderlas». Carmen sonrió dulcemente. «Yo ya estoy vieja, hija. Pero ese niño está creciendo». Y siguió caminando bajo la lluvia aunque su propio estómago llevaba 2 días casi vacío. Eso era Carmen, siempre poniendo a otros antes que ella, aunque eso significara sufrir más. Al llegar la noche regresó a su pequeña casa. Empapada, temblando de frío, y completamente agotada, encendió una pequeña vela porque la electricidad llevaba semanas cortada. Después calentó agua con un pedazo de pan duro para engañar el hambre. Y mientras cenaba sola en silencio, observó una vieja fotografía de su esposo, don Manuel, el único gran amor de su vida. «Hoy ayudé a otro niño, Manuel», murmuró sonriendo tristemente, porque desde que él murió, hablarle a esa fotografía era lo único que hacía sentir menos vacío el silencio de la casa. Aquella noche la lluvia empeoró, y el agua comenzó a entrar nuevamente por el techo roto. Carmen puso cubetas como pudo, pero una de las paredes comenzó a crujir peligrosamente. Ella solo suspiró cansada, porque ya no tenía dinero para reparar nada. Sin embargo, al día siguiente volvió a salir como siempre, porque rendirse nunca fue una opción para ella. Mientras caminaba por el mercado del pueblo, muchas personas la saludaban con cariño. «Buenos días, doña Carmen. Dios la bendiga. ¿Cómo sigue de salud?». Todos la querían, porque años atrás Carmen había ayudado prácticamente a medio barrio. Había cuidado a ancianos enfermos sin cobrar un peso. Había dado comida a familias enteras. Incluso muchas personas recordaban que cuando hubo una inundación terrible años atrás, ella abrió su pequeña casa para recibir vecinos aunque apenas cabían. Por eso todos la respetaban profundamente. Pero había algo triste detrás de todo aquello. Nadie imaginaba lo difícil que era realmente la vida de Carmen, porque ella jamás hablaba de sus problemas. Nunca quería preocupar a nadie. Aquella tarde llegó al mercado un hombre llamado Ernesto. Era dueño de varias tiendas en el pueblo. Rico, arrogante, y famoso por tratar mal a las personas humildes. Mientras Carmen vendía sus últimas empanadas cerca de la plaza, tropezó accidentalmente con él. Las empanadas cayeron al suelo, y Ernesto explotó furioso. «Mire lo que hizo, vieja inútil». Toda la plaza quedó en silencio. Carmen rápidamente comenzó a recoger todo del suelo. «Perdón, señor, fue un accidente». Pero Ernesto la empujó bruscamente. «Por gente como usted este pueblo nunca progresa». Las personas alrededor observaron indignadas. Pero Carmen solo bajó la cabeza, porque estaba acostumbrada a soportar humillaciones. Entonces ocurrió algo inesperado. Un pequeño niño salió corriendo desde una tienda cercana. Era Nico, un niño huérfano de apenas 9 años al que Carmen ayudaba frecuentemente. «No le grite». El niño se puso frente a ella protegiéndola. Ernesto soltó una risa burlona. «¿Y tú quién eres?». El pequeño respondió con lágrimas en los ojos. «Ella es la única persona buena que me da comida». Aquellas palabras hicieron que toda la plaza quedara completamente en silencio.
Porque era verdad, muchos niños pobres sobrevivían gracias a Carmen. Incluso cuando ella misma pasaba hambre. Ernesto simplemente se marchó molesto. Pero Carmen abrazó al pequeño Nico con cariño. No debiste meterte, hijo. El niño la miró triste. Usted siempre ayuda a todos. Alguien tenía que defenderla. Aquellas palabras tocaron profundamente el corazón de Carmen. Porque aunque vivía sola, en realidad se había convertido en una especie de abuela para toda la comunidad. Sin embargo, esa misma noche algo terrible ocurrió. Carmen comenzó a sentirse muy mal. Un fuerte dolor en el pecho, mareos, y dificultad para respirar. Intentó levantarse para buscar agua, pero cayó al suelo, la vela se apagó, y la pequeña casa quedó completamente oscura, mientras afuera la lluvia golpeaba violentamente el techo. Doña Carmen permanecía sola en el piso frío, sin nadie que supiera lo que estaba pasando. La lluvia golpeaba con fuerza el techo roto mientras doña Carmen permanecía tirada en el suelo. El dolor en el pecho era insoportable. Intentó moverse, pero apenas tenía fuerzas para respirar. La oscuridad llenaba completamente la pequeña casa. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo, no miedo a morir, sino miedo a morir sola. Porque aunque todo el pueblo la quería, cuando las noches llegaban, el silencio siempre volvía a recordarle que no tenía a nadie esperándola en casa. Las horas pasaron lentamente, hasta que, al amanecer, alguien comenzó a tocar la puerta. ¿Doña Carmen? Era Nico, el pequeño niño huérfano que siempre la acompañaba en el mercado. Como Carmen nunca faltaba a vender empanadas, el niño se preocupó al no verla. ¿Doña Carmen? Volvió a llamar, pero no hubo respuesta. Entonces empujó la puerta lentamente, y lo que vio lo paralizó. La anciana estaba tirada en el suelo, pálida, temblando, y apenas respirando. «Doña Carmen». El niño corrió desesperado hacia ella. Carmen abrió los ojos lentamente. Nico, el pequeño, comenzó a llorar. «Voy a buscar ayuda». Salió corriendo bajo la lluvia gritando por todo el barrio. Y en cuestión de minutos varios vecinos llegaron rápidamente. Entre ellos estaba Julia, una mujer humilde a la que Carmen ayudó años atrás cuando su esposo enfermó. Dios mío. Corrieron a levantarla cuidadosamente. La anciana apenas podía hablar, pero aún así intentó sonreír. No quería preocupar a nadie. Aquellas palabras hicieron llorar a varias personas, porque incluso al borde de desmayarse, seguía pensando primero en los demás. Los vecinos reunieron dinero como pudieron para llevarla a una pequeña clínica del pueblo. Pero al llegar, el médico les dio una noticia devastadora. Necesita estudios y medicamentos. Su corazón está muy débil. Julia preguntó preocupada. ¿Cuánto costará? El médico suspiró. La cifra era demasiado alta para personas tan humildes. El silencio llenó el lugar, porque todos querían ayudarla, pero casi nadie tenía dinero. Carmen observó los rostros preocupados y dijo algo que rompió el corazón de todos. No gasten en mí, ya viví suficiente. Pero Nico tomó su mano inmediatamente. No diga eso. El niño lloraba desconsoladamente, porque para él, Carmen era la única figura de amor verdadero que había conocido. Aquella noche los vecinos hicieron algo increíble. Comenzaron a recorrer el barrio pidiendo ayuda para salvarla. Personas pobres, trabajadores, ancianos, madres solteras, todos aportaban aunque fuera unas pocas monedas. Porque doña Carmen había ayudado a todos alguna vez, y ahora el pueblo entero quería devolverle un poco de todo el amor que ella dio durante años. Sin embargo, no todos pensaban igual. Ernesto, el hombre rico que la humilló en la plaza, se burló cuando escuchó lo que estaba pasando. ¿Van a gastar dinero en esa vieja? La gente pobre siempre toma malas decisiones. Muchos sintieron rabia al escucharlo, pero nadie imaginaba que la vida estaba a punto de darle una gran lección. Mientras tanto, Carmen seguía internada, y aunque el dolor físico era fuerte, lo que más le dolía era sentirse una carga. Una noche Julia se quedó acompañándola. La anciana observaba el techo en silencio, hasta que finalmente preguntó, ¿cuánto dinero han juntado? Julia intentó evitar responder, pero Carmen insistió. Entonces Julia le contó la verdad. Todo el barrio estaba ayudando, vendiendo cosas, prestando dinero, haciendo rifas improvisadas. Carmen comenzó a llorar. No merezco tanto amor. Julia le apretó suavemente la mano. Claro que sí, todo lo que sembró durante años, hoy está regresando a usted. Aquellas palabras tocaron profundamente a Carmen, porque durante muchísimo tiempo creyó que ayudar a otros no cambiaba realmente nada. Pero ahora entendía algo hermoso. Cada acto de bondad deja huellas invisibles en las personas, aunque uno no las vea inmediatamente. Al día siguiente Nico llegó con una pequeña caja llena de monedas. Yo también junté dinero. Carmen sonrió emocionada. ¿Cómo hiciste eso? El niño bajó la mirada. Vendí mis juguetes. La anciana comenzó a llorar desconsoladamente, porque aquel pequeño no tenía prácticamente nada.
y aún así estaba dispuesto a darlo todo por ella. Entonces Carmen recordó algo doloroso. Muchos años atrás, ella también estuvo completamente sola. Después de la muerte de su esposo cayó en una tristeza profunda. No quería seguir viviendo, no encontraba razones para levantarse. Pero un día una anciana desconocida le regaló un plato de comida caliente mientras lloraba sentada en una calle. Y antes de irse le dijo algo que jamás olvidó. Cuando sientas que ya no tienes nada, usa el dolor para ayudar a otros. Desde entonces Carmen convirtió su tristeza en bondad. Ayudó personas, alimentó niños, escuchó ancianos olvidados, porque descubrió que el amor puede sanar incluso los corazones más rotos. Y ahora, viendo a todo el pueblo unido por ella, comprendió que aquella anciana tenía razón. Los días pasaron lentamente. La salud de Carmen seguía siendo delicada, pero algo increíble comenzó a ocurrir. Más y más personas aparecían para ayudarla. Algunos llevaban comida, otros medicinas, incluso personas que se habían mudado del pueblo regresaron al enterarse de lo sucedido. Porque todos tenían alguna historia relacionada con doña Carmen. Todos recordaban algo bueno que ella hizo por ellos. Mientras tanto, Ernesto comenzó a tener problemas en sus negocios. Uno de sus almacenes se incendió accidentalmente. Perdió muchísimo dinero, y las personas del pueblo comenzaron a alejarse de él debido a su arrogancia. Por primera vez en años, se encontró completamente solo, sin amigos, sin cariño, sin nadie que realmente lo apreciara. Y aunque tenía dinero, comenzó a entender algo que jamás había comprendido. La gente puede respetar tu riqueza, pero solo amará tu corazón. Una tarde Ernesto pasó frente a la clínica, y vio algo que lo dejó impactado. Había una fila enorme de personas esperando para visitar a Carmen. Niños, ancianos, familias enteras, todos llevándole flores, cartas y comida. Entonces observó por la ventana a la anciana sonriendo débilmente mientras todos la abrazaban. Y sintió algo extraño dentro de él. Envidia, porque él tenía millones, pero nadie lo quería de esa manera. Nadie lloraría así por él. Y por primera vez, comprendió lo pobre que realmente era. Ernesto permaneció varios minutos observando desde afuera de la clínica. La lluvia caía lentamente sobre las calles del pueblo, y aún así las personas seguían llegando para visitar a doña Carmen. Algunos llevaban flores humildes, otros una bolsa de pan. Incluso había niños con dibujos hechos a mano para ella. Aquella escena le revolvió algo dentro del pecho, porque durante toda su vida creyó que el dinero era lo más importante. Pensaba que ser poderoso significaba tener propiedades, autos y cuentas llenas. Pero mirando a aquella anciana pobre, comprendió algo que jamás había entendido. Ella no tenía dinero, pero tenía algo muchísimo más valioso: personas que la amaban de verdad. Mientras tanto, Carmen comenzaba a recuperarse lentamente. Los medicamentos ayudaban, y aunque el médico decía que debía cuidarse muchísimo, su corazón parecía fortalecerse cada vez que alguien llegaba a abrazarla. Una tarde Nico se sentó junto a ella sosteniendo una pequeña libreta. ¿Qué haces, hijo?, preguntó Carmen sonriendo. El niño bajó la mirada tímidamente. Estoy escribiendo todas las cosas buenas que usted hizo por la gente. La anciana soltó una pequeña risa. Entonces necesitarás muchas hojas. Nico sonrió por primera vez en días, y comenzó a leer algunas historias. Cómo Carmen ayudó a Julia cuando perdió su casa. Cómo cuidó gratis a don Ricardo durante meses cuando enfermó. Cómo alimentó niños aunque ella misma pasaba hambre. Cómo consolaba a personas que pensaban rendirse. Y mientras escuchaba todo aquello, Carmen comenzó a llorar silenciosamente, porque nunca ayudó esperando nada a cambio. Simplemente no soportaba ver sufrir a otros. Pero ahora entendía que ningún acto de bondad desaparece realmente. Todo vuelve, de alguna forma, todo regresa. Sin embargo, los problemas todavía no terminaban. El médico explicó que Carmen ya no podía volver a vivir sola en aquella casa destruida. Necesitaba descanso, medicinas, y mejores condiciones para sobrevivir. Pero Carmen se negó inmediatamente. No quiero ser una carga para nadie. Julia tomó su mano. Usted nunca fue una carga. Ahora nos toca cuidarla a nosotros. La anciana bajó la mirada emocionada, porque llevaba demasiados años sintiéndose sola. Demasiados años creyendo que nadie realmente se preocuparía por ella si algún día desaparecía. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Mientras tanto, Ernesto comenzó a vivir una caída terrible. Sus negocios empeoraban. Las personas dejaron de confiar en él. Y poco a poco empezó a quedarse completamente aislado. Una noche llegó borracho a su enorme casa vacía. Se sentó solo en el comedor gigantesco. Y de repente rompió a llorar. Porque aunque tenía lujos por todas partes, no había una sola persona que realmente lo quisiera. Nadie que lo esperara. Nadie que se preocupara por él. Y en medio de aquel silencio horrible, recordó a Carmen, aquella anciana pobre rodeada de amor.
Entonces comprendió algo devastador. Pasó toda su vida acumulando dinero, pero jamás aprendió a ser humano. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Ernesto apareció en la clínica. Todos quedaron sorprendidos. Muchos incluso sintieron enojo al verlo. Pero él caminó lentamente hasta la habitación de Carmen. Y por primera vez en muchísimos años. Parecía un hombre derrotado. La anciana lo observó en silencio. Ernesto bajó la cabeza. Vine a pedir perdón. Toda la habitación quedó completamente callada. El hombre comenzó a llorar. La humillé, la traté como si no valiera nada. Y usted vale más que todos nosotros juntos. Carmen lo observó con ternura. Porque incluso después de todo, no había odio en su corazón. Solo tristeza. Ernesto respiró profundamente. Toda mi vida pensé que el dinero lo era todo. Pero ahora veo que estoy completamente solo. Las lágrimas corrían por su rostro. Y entonces Carmen dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Nunca es tarde para empezar a hacer el bien, hijo. Aquellas palabras destruyeron completamente a Ernesto. Porque esperaba rechazo, desprecio, pero ella le respondió con compasión. Exactamente igual que hacía con todo el mundo. Días después ocurrió algo que nadie esperaba. Ernesto comenzó a ayudar al barrio. Reparó calles, pagó medicinas para ancianos, arregló escuelas, pero sobre todo, ayudó a reconstruir completamente la pequeña casa de Carmen. Cuando la anciana regresó semanas después, no pudo contener las lágrimas. La vieja casa rota ya no existía. Ahora había un hogar humilde pero hermoso. Con techo nuevo, ventanas firmes, una cocina digna, y flores plantadas alrededor. Todo el barrio estaba esperando afuera cuando llegó. Niños corriendo, vecinos sonriendo, personas abrazándola emocionadas. Carmen comenzó a llorar desconsoladamente, porque jamás imaginó recibir tanto amor. Entonces Nico apareció con una pequeña caja. Es para usted. La anciana la abrió lentamente. Adentro había cientos de cartas escritas por personas del pueblo. Cartas agradeciéndole por todo lo que hizo durante años. Algunas decían: gracias por darme comida cuando nadie más me ayudó. Gracias por escucharme cuando quería rendirme. Gracias por tratarme como familia. Gracias por enseñarnos lo que significa amar. Carmen lloraba mientras leía cada una, porque durante muchísimo tiempo creyó que su vida era insignificante. Una anciana pobre, olvidada, sola, pero en realidad, había cambiado la vida de muchísimas personas. Y esa noche, mientras todo el barrio celebraba afuera de su nueva casa, Carmen entendió la gran lección que Dios le estaba mostrando. El verdadero valor de una persona no se mide por cuánto dinero tiene, sino por cuánto amor deja en el corazón de los demás. Porque el dinero puede desaparecer. La belleza se acaba, la juventud pasa, pero las buenas acciones, esas permanecen para siempre. Los meses siguieron pasando, y aunque Carmen continuaba siendo humilde, jamás volvió a sentirse sola. Siempre había alguien visitándola, llevándole comida, ayudándola, acompañándola, porque el amor que sembró durante décadas finalmente floreció. Incluso Ernesto cambió completamente. Comenzó a usar su fortuna para ayudar personas. Y muchas veces iba a sentarse junto a Carmen simplemente para escuchar sus consejos. Una tarde él le preguntó algo muy serio. ¿Cómo hizo para seguir ayudando a otros aun cuando usted sufría tanto? Carmen sonrió suavemente mientras observaba el cielo. Porque cuando uno sabe lo que es el dolor, no quiere que otros lo sufran también. Aquella frase quedó grabada para siempre en el corazón de Ernesto. Y también en el de todo el pueblo. Pasaron los años, y aunque Carmen envejecía cada vez más, su sonrisa seguía iluminando a todos. Hasta que una madrugada tranquila de invierno, doña Carmen cerró los ojos para siempre mientras dormía. Sin dolor, sin miedo, y ya no sola, porque aquella noche toda la comunidad se reunió afuera de su casa llorando. Niños, ancianos, familias enteras, todos llevando flores y velas. Incluso personas de pueblos cercanos llegaron para despedirse. Porque la anciana pobre que no tenía casi nada, terminó dejando una riqueza inmensa en el corazón de todos. Durante el funeral, Nico, ya convertido en un joven adulto, habló frente a toda la comunidad. Con lágrimas en los ojos dijo: Doña Carmen me enseñó que ayudar a otros jamás es una pérdida. Todo el amor que damos siempre encuentra el camino para regresar. Muchas personas comenzaron a llorar, porque todos sabían que era verdad. La vida de Carmen fue difícil, llena de pobreza, soledad y sufrimiento, pero al final, Dios le devolvió multiplicado todo el bien que hizo durante su vida. Y desde entonces, en aquel pequeño pueblo, nadie volvió a olvidar una lección muy importante. A veces las personas más pobres son las más ricas de corazón. Y quien siembra amor incluso en medio del dolor, jamás muere realmente, porque vive para siempre en las personas que ayudó. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.